concluyendo la quinta vuelta. Uy, ahí vimos varios pilotos que quedaron complicados, se estrellaron con el muro. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Barcelona, Cataluña, en la clase de coches de carrera de fábrica. Y voy a participar con la Ferrari FXXK Evo del 2018, que es un bólido impresionante, no solo por su aspecto, sino también por el desempeño increíble que tienen las curvas. Pisamos a fondo el acelerador y vamos a ver qué pasa con este piloto que se quedó allí pasmado. No quiso avanzar y me estorbó el arranque, pero menos mal que pude esquivarlo en el último segundo y también me salvo de una penalización absurda. Entramos en el corte, son 9 vueltas en total y aquí vemos a varios pilotos que pierden el control. Uy, cuidadito con Abashed, que también va en un Ferrari, que ahí empujó al otro coche y lo sacó fuera del circuito. También vimos a un Vulcan derrapando de lo lindo. Así que estoy calentando los neumáticos y ya empiezo a atacar. Ahí le hago un contacto, me meto por la parte profunda y me abro a las bravas. Mientras observamos a Magister 00, que también tiene dificultades en el reingreso a la pista. Y con eso ascendemos muy pronto a la quinta plaza. Ahí el Vulcan se sale y quedó en la trampa de arena y con eso muy pronto ascendemos en la tabla a la cuarta posición. Ahora me estoy acercando al corte más complicado del circuito. Estoy ahí metido en la estela del compañero Rishi Shekhzad, que va en el McLaren Senna, que es un coche también muy bueno en cuanto a maniobrabilidad porque tiene una complejidad aerodinámica que le facilita el control. Pero muy pronto nos metemos en la trazada y le dejamos atrás sin resistencia y le arrebatamos el podio, metidos ya en la tercera posición. Regresamos a la recta de las emociones. ¡Qué buen impulso! Y cruzamos la meta para desarrollar la segunda vuelta de las 9 y aquí veo en el radar de proximidad que se acerca rápidamente Commander Chaos en el Vulcan. Ahí me hizo un contacto como avisándome que venía rápido y que me iba a arrebatar la posición y lo consigue de forma impresionante también. Así que estamos al pendiente de lo que pueda pasar en el transcurso de este sector cuando se va bastante alto el tipo Commander, que adicional lleva una penalización muy alta de 4 segundos, tan alta como esa apertura en la curva que casi lo saca fuera del circuito. Ahora lo estoy amenazando y le pongo allí la trompa muy cerquita, pero trato de darle espacio de maniobra porque no quiero líos. Por ahora está soportando la Ferrari, pero es claro que nos faltan unos puntos de velocidad final, así que tenemos que compensarlo con los sectores más lentos. Allí cuidadito con Bifi, que va en el Lambo Essenza, que también está con serias dificultades para controlarlo en la entrada de la curva y cada vez se le derrapa más. Así que ahora estoy alineado con él y trato de irme desde lo más alto a lo más profundo. Vamos a ver si me sale la transferencia. Lo estoy consiguiendo, tengo buena estabilidad, pero Bifi se cierra un poco, así que tuve que disminuir algo. Ahí se fue alto en la curva, le vuelvo a hacer la transferencia, lo consigo, recupero el podio, muy cerca del Brabham, que va en la segunda plaza allí peleándose y que perdió el liderazgo de la carrera. Uy, no me salvo de la penalización. Me pusieron 800 milésimas porque me salí de la pista. ¡Qué desastre! Y seguimos batallando con un sistema que cada vez es más exagerado. Ahora sí, señores, estamos recorriendo la tercera vuelta y las cosas van muy bien encaminadas. Pero Commander Chaos es un buen piloto y hasta ahora ha soportado bien y mantiene una tracción y una estabilidad en las curvas impresionante. No es casualidad que el Vulcan sigue siendo una de las mejores opciones en esta categoría. Pero la Ferrari no se queda atrás y mira como muy pronto me acerco a su estela porque parece que también tengo buen ataque en las curvas. Así que ya estoy cada vez más cerca de su rebufo para ver si lo puedo aprovechar. Ahora trato de irme buscando espacio, todo lo que pueda por encima del piano y lo consigo. Pero el Vulcan con la aceleración que tiene se despega muy pronto y me saca casi 3 coches de ventaja. Y ahora estamos por terminar la tercera vuelta. ¡Uy! Commander se frenó demasiado temprano. ¿Qué pasó? Parece que venía con dificultades con los neumáticos y entra a boxes. Eso significa que se equivocó, hizo la carrera, o al menos el inicio,
con las blandas. Y para cuando estoy terminando la cuarta vuelta de las 9 ya los neumáticos piden cambio, así que no me voy a seguir arriesgando a tratar de extender la longevidad de estas gomas e ingreso a boxes para solicitar mi juego nuevo de zapaticos. Y salimos de boxes, vamos a ver cuánto hemos perdido. Caemos hasta la séptima posición en la tabla y me pasa Dave de Race 18-15 en su cena y vamos a ver si puedo recuperar las posiciones antes de terminar esta vuelta. Ahora me estoy acercando cada vez más a la estela del McLaren. Ahí está el compañero Dave, que tiene dificultades y frenó muy temprano y se mantuvo en el carril central complicándome el rebase. Pero afortunadamente logro sobrevivir, así que voy por todo y piso a fondo para ver si puedo descontarle más tiempo a la quinta posición. ¡Qué barbaridad! Por cierto, lleva 8 segundos de penalizaciones. Ahora estoy concluyendo la quinta vuelta. ¡Uy! Ahí vimos varios pilotos que quedaron complicados, se estrellaron con el muro. Y eso sí es verdad que es dramático y muy complicado para poder recuperarse. Y con eso ascendemos en la tabla de vuelta al podio en la tercera posición. Y cuando ya estoy terminando la sexta vuelta, el líder entra a boxes. Y aquí vemos al Ferrari que también tiene que ingresar porque ya no soportan más los neumáticos. Así que regresamos a la recta de las emociones y parece que me voy a meter en la punta como nuevo líder de la carrera cuando quedan escasamente 2 vueltas sin fracción para terminar. Pero el reto es que los neumáticos intermedios me soporten hasta el cierre. Y cuando ya estoy terminando la carrera, estamos en los últimos giros, pero ya los neumáticos, sobre todo los delanteros, están en la fase moderada de degradación, así que estoy teniendo muchas complicaciones con el grip. Y Air Simostria se está acercando rápidamente en su Brabham y me está descontando tiempo de manera descomunal. Y también no pierdas de vista que tengo un segundo en mi contra de penalización. Ahí no tuve nada que hacer, no pude defender y el Brabham regresa al liderazgo de la carrera cuando solo quedaba una curva para terminar. Y mira cómo va zigzagueando de la alegría y nosotros hacemos un derrape también de celebración, ¿por qué no? Después de casi 16 minutos de contienda logramos escalar 13 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 40, 247 milésimas. Esta fue una carrera emocionante y sin duda estoy contento con el resultado final a pesar de las complicaciones. Exprimí demasiado el coche y tuve que pagar la factura al final.